Pues una vez más, bienvenidos. Vamos a continuar. Empezamos más bien la clase pasada con este tema del capítulo 5 en la página 34 de tu manual, que es percepción y perspectiva. Deseamos pues la importancia de entender estos dos conceptos porque es la manera en que nosotros vamos a ver y vamos a reaccionar. Deseamos pues que la percepción es esa capacidad que tenemos de procesar la información que recibimos por medio de nuestros sentidos y que va a estimular y va a hacer que se desarrolle, se desencadene una acción, una reacción en lo que estamos percibiendo. Es necesario que entendamos cómo estamos interpretando cada uno de nosotros las cosas que suceden, lo que a nuestro alrededor está pasando y cómo manejamos cada una de estas circunstancias. Llámalo desafío, llámalo prueba, llámalo procesos, llámalo éxito, llámalo fracaso. Todo esto que nos rodea va a ser afectado también por las creencias que tú tienes, por la cultura que tú has recibido, por la manera en que tú fuiste criado, ¿sí? Formado en casa. Ya vimos en las clases pasadas lo que es la cultura. Todo eso va a afectar la manera en que percibes las cosas. Amén. Si tú y yo no entendemos que podemos en un momento dado disciplinar nuestra mente para que podamos pensar cada vez más como piensa la mente de Cristo, como piensa Dios, que lo vemos con claridad a través de las Escrituras. Amén. Es un proceso que tú has tenido durante el transcurso de tu vida y que desgraciadamente el cristiano cree que ese proceso o esa manera de percibir va a cambiar en automático, porque ahora como cristianos pues tenemos la mente de Cristo, dice su palabra, lo cual es cierto. Tenemos el Espíritu Santo que nos enseña, que nos revela, pero que no se da un automático porque yo tengo que cambiar y renovar mi manera de pensar. Amén. Si recuerdan, hicimos unos ejercicios al final de la clase donde podíamos ver qué es lo que veías. ¿Recuerdas? El pato, el conejo, si veías a la mujer joven, a la mujer anciana. ¿Recuerdas el tenis? ¿De qué color lo veías? Si gris y verde o rosa y blanco. Y te mandé uno últimamente que también no sé qué percibiste en ese dibujo, pero cada uno vemos las cosas, la misma imagen, y podemos ver algo diferente. Imagínate todas las situaciones que no tenemos cada día, ya sea con la pareja, ya sea con los hijos, los padres, en el trabajo, en la iglesia. Y vamos a entender por qué a veces tenemos situaciones o aún problemas. Porque aún viendo lo mismo, estamos viendo diferentes las cosas. Entonces, es necesario que yo entienda pues que más que las cosas exteriores, más que lo que pudieras estar viendo, ¿sí? Más que los problemas que están afuera, lo que realmente nos afecta y lo que realmente tenemos que atender es algo que está dentro. Amén. La manera en que tú percibes las cosas. Porque si no entendemos cómo proceso mi manera de analizar los datos, cómo lo estoy percibiendo, y no entiendo que soy producto de un cúmulo de experiencias, de pensamientos, de educación, de cultura, de creencias, entonces no voy a poder ir a la raíz
y no voy a poder entender cómo funciona mi manera de ser. Y para poder hacer algo, yo necesito entender cómo funciona. Amén. Realmente lo que más afecta es cómo interpretas los problemas, cómo las cosas que están fuera de tu control. Más que eso, es cómo tú estás abordando el problema. Eso es lo que marca la diferencia. No quiere decir que no existan o que no sean importantes los problemas externos o aún te puedan detener o te puedan retroceder. Significa que toda persona pasa por momentos difíciles. Siempre vamos a tener circunstancias difíciles, ¿sí? Lo que va a cambiar es cómo reaccionas a los problemas que te están rodeando y que van a determinar en tu manera de comportarte. Haz de cuenta que tú tienes aquí un sistema de navegación que es el que te dice cómo puedes tú navegar, cómo puedes tú caminar, y que esa es la manera en que tú percibes, es la manera en que ese sistema de navegación se va a mover. Amén. Es muy diferente la percepción que la perspectiva. A veces la confundimos. De una manera rápida, pues la perspectiva es dónde estás sentado, el lugar, y la percepción es cómo en ese lugar estás viendo las cosas. Y las dos son importantes. Imagínate que estás en un estadio y estás en un lugar donde no puedes ver bien el juego. Tu perspectiva es mala, es casi nula. Y lo poco que puedas ver lo vas a pasar por la manera en que lo percibes y no vas a poder saber realmente muchas cosas porque tu lugar, tu perspectiva no es la correcta. Pero ahora imagínate que estás en el mejor lugar del estadio, donde tienes la mejor vista para ver el partido. Pero luego te pones unos lentes de esos para soldar, todos negros, todos oscuros. Por mucho que estés en el mejor lugar, ¿qué vas a ver? No vas a ver nada. ¿Por qué? Porque los lentes no te lo permiten. Esa es tu percepción. ¿Qué es lo ideal? Pues estar en el mejor lugar del estadio, ¿sí? Y tener la mejor vista para ver el partido. Y poder entonces disfrutar e interpretar cada movimiento, cada jugada, realmente como fue y como pasó. Amén. ¿Quién crees que tendrá mejor percepción? Más bien que mejor perspectiva. ¿El que está en el mejor lugar del estadio o el árbitro que está siguiendo la jugada? El árbitro, porque está ahí pegadito y está siguiendo. Amén. Entonces, de esa manera puedes tú entender con mayor claridad qué es la perspectiva, qué es la percepción. Hay una diferencia. Amén. Entonces, la perspectiva es un punto en el cual tú estás observando algo. ¿Sí? La percepción es la manera en que tu mente está interpretando lo que estás viendo. ¿Sí? Desde la perspectiva, desde el lugar en que tú estás. Lo vemos con mucha claridad. ¿Por qué mucha gente no cree, por ejemplo, en la salvación, en una necesidad de una salvación? ¿Por qué mucha gente no cree o puede creer que tiene una necesidad, pero tiene la percepción de que hay muchos caminos? Si tú no entiendes el lugar que tú tienes comparado con la percepción que Dios tiene, entonces la gente no va a creer que está mal. Por eso tú escuchas a la gente que te dice, pues no soy malo, soy bueno. Esa es tu percepción. Pero la de Dios dice en su palabra que no hay bueno ninguno. Entonces, imagínate si lo que está en juego, que es la eternidad, te afecta la perspectiva
y la percepción de ver la vida o lo eterno, imagínate entonces si será importante tener una perspectiva y una percepción correcta. Amén. Y cada día de tu vida tú tienes que estar consciente de la perspectiva y la percepción que tú tienes. Muchas veces la propia percepción equivocada de alguien aún puede llevarlo a una destrucción. ¿Cuántas veces no has escuchado de gente que lo tiene todo? Fama, riqueza, y acaba sus vidas destruidas. Tiene una percepción de la vida completamente diferente. Pero más que lo que está externo, te vuelvo a repetir, es lo interno lo que va a hacer que cambie las cosas. Mira, hay un ejemplo muy claro en la vida de Moisés. Moisés pasó de tenerlo todo, la riqueza, de ser hijo de la hija del faraón, de ser un príncipe en Egipto, de tener estatus, poder, fama, dinero, lo que quisiera, y de repente sale huyendo con la ropa puesta. Y no más. Se quedó sin nada. De tenerlo todo y a todos, se quedó sin nada y sin nada. Y estuvo en la pobreza. Pero luego de la pobreza, pasó a la grandeza. O sea, ¿cuál es la diferencia? La perspectiva, el lugar de Moisés por sí mismo siempre fue la misma. Él era Moisés. Pero cuando él cambia de lugar y de verse en un lugar en el desierto con una promesa tal vez frustrada de que él iba a ser el Salvador y el pueblo lo rechazó y ahora está sin nada, Dios lo mueve a otra perspectiva y lo escoge para ser el líder que liberaría al pueblo de Israel. Y él, en su percepción, ¿qué fue lo que dijo? Manda a otro. Yo soy torpe para hablar. Escoge a otro. Esa era su percepción. Pero ¿cuál era la percepción de Dios? Éxodo capítulo 3, 19 dice que Dios, cuando Moisés se percibe a sí mismo incapaz, temeroso, porque él salió huyendo, aunque le dijo Dios, ya ese faraón murió, o sea, ve y saca a mi pueblo. Dios le responde y dice, ve, porque yo estaré contigo. ¿Cambió la percepción de Moisés? Sí, porque tomó y creyó la percepción de Dios. Tú y yo tenemos que pasar de una vieja naturaleza, de una manera de pensar, a una nueva naturaleza creada en Dios. Pero en medio está el renovarte en el espíritu de tu mente. Es cambiar de tu manera de percibir a la manera de percibir de Dios. Amén. Si tú tienes y quieres vivir realmente la vida y no simplemente estar sobreviviendo, necesitamos pedirle a Dios que cambie nuestras percepciones. Amén. La palabra de Dios es bien clara y dice que Él nos ha dado vida y vida en sobreabundancia. Y la vida que Él nos da es para vivirla. ¿Cómo? Sobreabundantemente. La manera en que tú te pongas en el lugar, la manera en que tú lo percibas, va a ser la gran diferencia. Es tiempo de tener una percepción divina. Si yo quiero abordar un problema de una manera distinta, necesito tener una perspectiva diferente y necesito tener una percepción diferente. Como dice el dicho,
quieres un resultado diferente, haz las cosas de una manera diferente. Pero no es de una manera natural, no para nosotros como cristianos. Para nosotros ahora la manera es la de Dios. Amén. Yo tengo que tener una percepción divina, ya no natural, ya no carnal, sino una percepción espiritual. Amén. Y es la manera de percibir de parte de Dios, es como yo tengo que percibir todo lo que me rodea. Mi esposa, mis hijas, la familia, la iglesia, el trabajo, donde tú estés. Tú tienes que empezar a percibir todo como Dios lo percibe y lo ve. Pero para eso necesitamos la fe. Amén. Necesitamos la fe, necesitamos creerle a Dios. Satanás va a buscar siempre torcer la percepción en ti que Dios tiene. Lo vemos desde Génesis. Dios dijo, esto es así. Satanás vino, dijo, no, esto es así. Y el hombre decide creerle, uno a Satanás y el otro escuchar la voz de su mujer. Esa es la labor de Satanás, ¿sí? En reprogramar, distorsionar, diluir, torcer, como le quieras llamar, la percepción de Dios para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? 2 Corintios 4:4, si no está ahí, apúntale. Dice, hablando de Satanás, el cual, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate bien, Él ha cegado el entendimiento, por lo tanto, imagínate cuál es la percepción. Aún de muchos que se dicen cristianos, que según la palabra no lo son, porque aquí dice que les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Cuál es la luz del Evangelio? Pues es la gloria de Dios mismo en Cristo Jesús. Porque Cristo es Dios. Y hay muchos que no lo ven como tal, aunque creen en Él como Señor y como Salvador. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, imagínate esa manera torcida de percibir, los está sacando de la vida eterna, los está sacando. Y mucha gente está muriendo creyendo, ¿sí?, que realmente son salvos cuando su percepción les está impidiendo ver la realidad de su condición. Yo necesito empezar a verme como Dios ve. Y Dios nomás ve dos tipos de naturaleza. La naturaleza adámica, que es la naturaleza caída, y la naturaleza del segundo Adán, que es la de Cristo en nosotros. No hay otra. Una se va a ir al infierno y la otra se va a ir al cielo por toda la eternidad. Amén. Entonces, Dios, después de que te ha salvado, que es la obra de Cristo, el Espíritu Santo quiere trabajar contigo y conmigo y empieza corrigiendo nuestra percepción. ¿Por qué? Porque el problema del pecado, ¿sí?, el problema de lo que sucedió en el huerto del Edén, es que el hombre tomó una percepción de decidir qué es bueno y qué es malo, cuando solo Dios sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el hombre decide y para su vista, para su criterio, para su justicia, dice, esto está bien, esto está mal. Cuando tú llegaste a los pies de Cristo, eres salvo, pero tú tienes que cambiar, ¿qué crees? Esa manera de percibir las cosas. Porque si no las cambiamos, si no le permitimos al Espíritu Santo tratar y corrija esa percepción que viene contaminada, adulterada, corrompida, porque así dice que está la naturaleza del hombre y que hay una nueva naturaleza que es santa, que es pura,
Yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que corrija todo lo que en mí no está percibiéndolo como Dios lo ve. Antes no podía, porque no tenía la capacidad. Ahora tengo el Espíritu Santo, por lo tanto tengo la capacidad de hacer esas correcciones. Amén, con su ayuda. Es un trabajo personal que Dios quiere hacer con cada uno de sus hijos. Y ahí es donde empieza, en un cambio radical en cómo yo percibo. Por eso cuando tú haces ese cambio, eso la Biblia lo llama, ¿qué crees? Arrepentimiento. Dejas de pensar y de actuar como antes, porque ahora percibes que eso no está bien, conforme la palabra, conforme lo que Dios ha determinado. Amén. Amén. Es necesario que yo aprenda de Cristo, dice Efesios 4:20. Es necesario que yo le escuche, conforme dice la verdad que está en él, para poder, dice, despojarme de la vieja naturaleza que está corrompida, que está viciada según los deseos engañosos de su corazón. ¿Por qué son engañosos? Porque para su percepción están bien. Él cree que están bien. Y dice, y renovándome en el espíritu de la mente, pueda yo vestirme de la nueva creación de Dios en Cristo Jesús conforme a la verdad que está en él. Ahora, yo cambio de una manera de percibir la vida, las cosas, a una manera como Dios las ve y las percibe. Eso se llama conversión. Amén. Romanos capítulo 12, 12:2 dice que tú sí tienes que presentarse, bueno, dice capítulo 1, como un sacrificio vivo, que es tu culto racional, ¿sí? Para poder, dice, no que conformarte, dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, ese es cambiar tu manera de percibir, tu manera de entender las cosas, ¿sí? Y es la única manera, fíjate bien, de poder conocer ¿qué? La voluntad de Dios, sigue diciendo, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuántas veces no escuchamos o nosotros mismos hemos dicho, es que, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo sé la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la empiezas a conocer cuando empiezas a pensar, no como tú eras, no como tú creías, sino como dice su palabra. Entonces yo empiezo a renovarme en el entendimiento, o sea, dejo de entender como antes entendía. Y ahora empiezo a entender como Dios dice que es. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok. Bien. Hay cosas que cuando tú empiezas a conocerte cómo eres, cómo percibes las cosas, te vas a dar cuenta que hay muchas áreas que están bloqueando la visión o la manera de percibir que Dios tiene. Y esos son patrones de pensamiento. Un patrón es algo que se repite. Un patrón es algo que ya tiene la figura. Lo puedes entender o lo podemos tener mucha claridad en la costura o en la ropa. ¿Sí me explico? Un patrón es como una guía. ¿Para qué? Para que salga una figura y siempre salga, ¿qué crees? La misma figura. Entonces, si tú aplicas esa manera o esa lógica y la llevas a tu manera de pensar, entonces te vas a dar cuenta de que se convierte en un patrón. Pasa algo y tu respuesta, ¿qué crees? Es la misma. Aunque haya circunstancias diferentes, tu respuesta es la misma porque ya se generó un patrón. Es que si una vez se burlaron de ti, entonces ya crees que eres
crees que todo el mundo se está burlando de ti. Es que alguien me dijo esto, entonces ¿qué crees? Que todo el mundo piensa lo mismo, o que todo el mundo lo está diciendo, aunque no te lo diga, pero en su mente lo está diciendo. Y ahí es donde nacen las conjeturas, porque creaste patrones, ¿sí?, que están inscritos, están grabados en tu mente, en tu alma y aún en tu espíritu muchas veces. Lo que tú piensas, la manera en que esos patrones se manejan, la manera en que normalmente pensamos, va a determinar quiénes y qué somos. Proverbios lo dice, tal cual pensamiento, así es ser. Mientras tú no cambies la manera en cómo piensas, no vas a poder cambiar tu percepción. No puedes hacerlo solo. Es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Él es el único que puede hacer, porque Él es el único que conoce lo más profundo de ti y lo más profundo de Dios. Él conoce tu corazón y conoce el corazón de Dios. Amén. Por un lado tienes todo un sistema de pensamiento, que es el sistema del mundo, que está bombardeándote. Por otro lado, ya vimos en la cultura, traes un sistema familiar, con circunstancias, con todo lo que viviste, que ha generado una manera de percibirte a ti mismo. Y es uno de los problemas principales del cristiano, el poder verse y percibirse como Dios lo ve. Esa es una de las cosas que más le cuesta al creyente. Si yo no empiezo con el primer paso, que es reconocer que tengo un problema en mí, que es la idiosincrasia, que es la manera de pensar, que es la manera de percibir, que es la perspectiva en donde estoy, entonces va a ser muy difícil que yo busque, que yo sepa que algo anda mal, que lo identifique, o puedo saber que algo está mal, pero no identifico. Yo sé que una manera, a lo mejor como yo estoy reaccionando está mal, una manera en que yo estoy percibiendo está mal, pero no sé por qué está mal. Sé está mal porque no me sienta bien. Sé que está mal porque está contrario a la Escritura, pero no sé en sí por qué está mal. Yo tengo que ir a la raíz. Amén. No está mal de tamal, ya sé que tienes hambre. Está mal de que no está bien. Que ya le estoy sacando el hambre acá con los tamales. Ok, entonces yo necesito primero reconocer que tengo un problema. Amén. ¿Qué fue lo que te llevó a ser salvo? El reconocer que tenías un problema, que tenías una condición y que esa condición marcaba un destino y lo creíste, pero también creíste que había una solución, que había un Salvador. Entonces, el principio en mi conversión, que es muy diferente a la salvación, la conversión es convertirte en algo. La salvación es que te sacó de un lugar, te sacó de un estado y ahora tienes la capacidad de manifestar lo que el Señor te ha entregado. Si yo no entiendo, tú y yo ya no tenemos problema con el Salvador, porque sabemos que el Señor nos ha salvado, que somos sus hijos. Pero el problema, ¿qué tal con el señorío? Si yo no percibo el señorío de Cristo, como dice la Escritura, me voy a crear un Señor a mi manera,
un Dios que se adecue a mí, que me permita hacer lo que yo quiero y sigo siendo yo el Señor de mi vida. Y eso la Biblia lo llama el hombre carnal, que habiendo sido salvado, sigue viviendo en la vieja manera de pensar. En las áreas que yo no obedezco, que yo no hago la voluntad de Dios, yo puedo discernir y ver y puedo percibir que no estoy obedeciendo a Dios y que en esa área Él no es mi Señor. ¿Cómo lo sé? Porque Él mismo dijo, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que te digo, si no haces mi voluntad? Ahora, eso es un proceso que va a durar toda la vida, ¿sí? Toda la vida te va a durar ese ir cediéndole cada área de tu vida a Jesús como tu Señor. Amén. Lo mismo, muchos no creen en que es necesaria una restauración, porque perciben las Escrituras en una manera natural o carnal y no como dice que se tienen que percibir. ¿Qué dice la Escritura? Que lo espiritual se discierne, se percibe espiritualmente, ¿cierto o no? Entonces, mucha gente cree que la salvación en automático te da la conversión. Y no es así. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a manejar un lenguaje cristiañol de una manera y de otra. Y si no, ¿cuál es lo primero que te pregunta alguien? ¿Ya te convertiste? Y lo que te quiere decir, ¿eres salvo? ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? ¿Sí o no? Es muy diferente. La conversión es un proceso que la Biblia lo llama también santificación. Amén. ¿Ok? Entonces, es tan importante percibir las cosas de una manera correcta desde el lugar correcto. Amén. Desde el lugar correcto. ¿Cuántas veces yo no tomo inconscientemente un lugar que solo Dios tiene? O sea, estoy en una perspectiva incorrecta. Y si le añado una percepción incorrecta, pues yo creo que de ahí salieron tantos anatemas, tantas doctrinas falsas, tantas cosas que se disfrazan o se ven como si estuvieran bien, por la manera en que se percibieron, por la perspectiva que tuvieron. Si tú y yo somos honestos, vas a entender que solo tenemos una vida. Solo hay un tiempo para ti y para mí. Y es el tiempo ahorita de hacer cambios. Es el tiempo de empezar a renovar de una manera cada vez más profunda, más constante, la manera en que yo vivo, en que yo percibo, en que yo pienso, independientemente de mi pasado, independientemente de la cultura que traiga. Es el tiempo de realmente entender lo que es la cultura del reino desde la perspectiva divina y no desde una perspectiva de mi iglesia o del ministerio, porque a veces cometemos ese error. A veces usamos las cosas del reino para apuntalar o para levantar el ministerio o lo que yo creo que Dios me ha entregado. Si yo mantengo la percepción correcta siempre de Dios, me voy a guardar de cruzar líneas tan delgadas que al rato puedo yo estar en una perspectiva que no es la correcta y percibiendo las cosas como no deben de ser percibidas. Amén. Jesús dijo que una de sus funciones era libertad a los cautivos. No importa las circunstancias, sino que Él quería traer libertad. Cuando Él se para a leer el libro, le dan a leer Isaías, y lo vemos ahí en Lucas 4:18. El Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Recuerda,
Las tareas de este manual son escudriñar las escrituras, los textos. Quiero que por favor este texto me lo escudriñes. ¿Qué significa o qué te habla Dios? Tanto de lo que es esa unción que Dios puso en Cristo, a qué fue enviado, a qué sanidad se está refiriendo, a qué libertad se está refiriendo, porque luego a veces nos quedamos muy limitados. Si tú analizas todo, te vas a dar cuenta de que Él está hablando más que físicamente, está hablando del alma y del espíritu. ¿Ok? Tú puedes decir, como a lo mejor dijeron los fariseos, pues ¿de qué me vas a ser libre si yo nunca he sido esclavo? Y si tú crees que no, pues lee 2 de Pedro 2:19, ahí apunta la que no está. Y dice que el que es vencido se hace esclavo del que lo venció. ¿Tú crees que no tienes áreas de cautividad? Yo creo que sí. Yo creo que todos todavía tenemos áreas que Dios quiere hacernos libres. ¿Hechos qué? Sí, hay que analizar ese capítulo, ese texto de Lucas 4:18. Amén. Porque eso vino a traer para ti, para mí. A veces leemos la Biblia y dice, pues yo ya soy salvo, ya, esto ya no se aplica a mí. Y no le damos lugar al Espíritu Santo de con las Escrituras tratar con nosotros. Amén. El problema no es ir a Dios como estemos. El problema es que no le dejemos a Dios cambiar lo que Él quiere quitar, libertar lo que Él quiere libertar. Conocerlo a Él es lo que realmente va a traer cambios a nuestra vida. Amén. Ahí te puse en la página 37 que estás, 4 tipos de percepción. Unas son físicas, como es la del espacio, ¿sí? Donde sabemos que nos movemos en 3 dimensiones, que es a través de la vista. La número 2, la percepción del movimiento. Y la número 3, la percepción del tiempo. Y nos vamos a enfocar al tiempo, porque es lo que muchas veces se nos pasa tan rápido, o simplemente no entendemos los tiempos cuando se refiere tanto cronológicamente como espiritualmente. Eclesiastés 3 te habla de que todo tiene su tiempo y que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay 3 tipos de tiempo. Número 1, el cronos, que está hablando del tiempo natural. Hay un tiempo cronológico marcado en el reloj de Dios para ti, tu vida, que son los meses, los días, los años y las horas que vas a estar sobre esta tierra. Y que en Génesis nos dice que Dios puso el sol y la luna para marcar y como señal de esos tiempos. Romanos 8:18 nos habla que por cierto tiempo tendremos aflicciones, pero que no son comparables con una gloria venidera. Es el tiempo crono. Hay un tiempo kairos, que representa el tiempo en cuanto a un momento adecuado en los tiempos de Dios. Dice Romanos 5:6, porque Cristo, cuando uno éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Hay un tiempo cronológico que Jesús vino y murió. Amén. Que de hecho marca la historia antes de Cristo y después de Cristo. Pero hay un tiempo, kairos, para tu vida en cuanto esa muerte que fue hace 2000 años, sí, vino a tu vida. Amén. Él murió por todos. Pero esa muerte, esa obra, se sigue manifestando a través de los siglos para todos aquellos que le han recibido y le han creído. Amén.
Amén. Cuando la Biblia habla del Kairos, está hablando de tiempos de oportunidad que Dios nos da. Tiempos de bendición, tiempos de que hay una visitación de parte de Dios. Hay un tiempo correcto para Dios. Y vienen las sazones, donde ya habla de que ese tiempo, que es correcto, está en su punto de madurez. Habla de ocasiones que lo podemos ver, por ejemplo, en los alimentos. Hay un tiempo donde el alimento está cocido, ya es comestible, pero no está en su punto de cocción. Y puede estar ya en su punto, pero no está sazonado. Entonces, ¿cuál es el punto ideal? Es cuando ya está cocido, ya está en su punto de cocción y está bien sazonado. Entonces, eso es lo ideal. Y así pasa con los tiempos de Dios. La gente maneja sus tiempos porque no busca los tiempos de Dios. En Hechos le dicen a Jesús, antes de subir al cielo, está en sus últimos momentos, y le preguntan, en Hechos capítulo 1, verso 6, dice, los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no los toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay un tiempo, hay tiempos cronológico, kairos, y hay sazones. Gálatas 6:9 dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. El problema es que el tiempo de Dios no es el mismo que nosotros. Y si nosotros no entendemos que lo mejor es el tiempo de Dios, nos vamos a desesperar porque no estamos viendo el resultado o la recompensa o el fruto de lo que estamos sembrando. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Entonces, cuando tú conoces que en los tiempos de Dios vendrá lo que Dios ha dicho, eso mismo te dará la paz. Pero para eso tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que percibirlo a los tiempos de Dios. ¿Recuerdas a Sara y a Abraham? Dios les soltó una palabra. En un tiempo tendrás tu descendencia. Y el tiempo cronológico pasó para ellos. Pero eso no quiere decir que en el tiempo de Dios no se iba a cumplir su promesa. Amén. Ahora, ¿qué tipo de tiempos estamos viviendo? ¿Qué tan conscientes estamos de los tiempos de Dios? ¿Hasta dónde no estás viendo esa manera o percibiendo el tiempo como Dios lo ve? Primera de Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores y la mujer encinta, y no escaparán. Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo 31:15. O sea, mis tiempos, es decir, tus altas, tus bajas, tu salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, todo está en las manos del Señor. Amén. Todo está conforme a sus días. Cuando tú empiezas a cambiar la manera de percibir los tiempos, entonces empezarás a poner la mirada en el lugar correcto. El cuarto tiempo, la cuarta percepción, ya vimos
la del espacio, ya vimos la del tiempo, pero lo que nos vamos a enfocar es la percepción espiritual. Hay una percepción natural que tú traes, como ya hemos dicho, pero hay una percepción espiritual que es la capacidad para captar, procesar y dar sentido de una forma activa a la información, ¿sí?, que puedes alcanzar a través de tus sentidos espirituales, los cuales dice la palabra que los tienes que ejercitar. 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no puede. Amén. La Biblia te habla de 3 estados, el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu de Dios. Por lo tanto, le es imposible. El hombre carnal es aquel que ha recibido a Cristo, tiene el Espíritu de Dios, pero la propia palabra lo describe, anda en la carne. ¿Tiene la capacidad de entender? Sí. ¿Lo puede discernir? Sí, pero no lo hace. ¿Qué diferencia hay con el natural? Ninguna. Entonces, si tú te das cuenta, el mundo no va a ver la diferencia entre ellos y los verdaderos hijos de Dios si estamos viviendo como ellos viven, si estamos haciendo lo que ellos hacen, si participamos en lo que ellos participan. Y ahí es donde la gente no está entendiendo, cree que haciendo lo que ellos hacen se los van a ganar a Cristo. Y toma mucho ese pasaje de Pablo, donde dice, es que yo me hago como los que voy. Si voy a los gentiles, pues como a los gentiles. Si voy a esto, o sea, Pablo lo que está diciendo en esta escritura es, él está diciendo, yo me pongo en los zapatos, veo cómo son para poder alcanzarlos para Cristo, pero en ningún momento dado él está diciendo que está participando en las cosas que ellos hacen, que es muy diferente. Un ejemplo, Pablo llega a Decápolis, creo que es ahí, y de repente empieza a ver que hay un montón de estatuas a dioses. Y empieza a hablar de la resurrección y lo llevan al teatro. A lo mejor ya estoy mezclando pasajes, pero es un resumen. ¿Ok? Para que me entienda la esencia. Lo llevan ahí a ese lugar que era un lugar donde todos los griegos se juntaban porque tenían comezón de oír cosas nuevas. Y Pablo va a ese lugar no a discutir como ellos, no a contender porque ellos hacían eso, sino va a aprovechar ese lugar para decirles, yo les vengo, he visto que tiene muchos dioses y hay uno que dicen que es al Dios desconocido, pues vengo a hablarles de él. Él está usando algo de ellos, a eso se está refiriendo, que se hace como ellos, para predicar el evangelio, pero en un momento dado le está venerando a todos los dioses. O sea, el hombre carnal no va a poder discernir lo que solo se puede discernir espiritualmente. Hemos dicho constantemente que tu campo de batalla es tu mente, porque ahí es donde está el mayor diálogo interno contigo mismo. Tu mente todo el día te está hablando, todo el día. Cada que piensas, tu mente te está hablando. Y si tú no disciernes si es esa naturaleza caída, ese corazón engañoso perverso, si no disciernes que es el mismo Satanás que puede meter un diálogo interno para adoptar, matar y destruir, o si no discernimos que Dios nos está hablando, entonces no vamos a saber discernir quién es el que está dirigiendo mis pensamientos. Recuérdate que Satanás, ya lo dijimos, es un especialista en la publicidad y es bien sutil para introducirla en medio de ese diálogo.
¿Ok? No hay esperanza para un cambio ni hay ayuda posible si no le permitimos al Consolador, a lo que fue enviado a nuestra vida para ayudarnos a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Amén. Una de las tácticas que más usa el enemigo es mantener aislado al creyente, mantenerle alejado de la gente que puede ser influencia conforme a las Escrituras, que puede ayudarlo conforme a la percepción de Dios, y usa mucho esa sutileza para hacer creer que no tenemos necesidades del cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces no has escuchado a alguien que dice, es que la relación con Dios es personal, es yo y Él? Y ahí en ese yo y Él, no saben a quién están oyendo muchas veces. ¿Por qué crees que Dios estableció la iglesia como un cuerpo? ¿Por qué crees que Dios estableció gobierno en la iglesia? ¿Por qué crees que Dios estableció la ordenanza de congregarnos? O sea, hay un propósito que abarca muchas cosas y que si tú y yo no empezamos a verlo desde la perspectiva de Dios y percibirlo como Dios realmente lo estableció, y que para eso la única manera, te vuelvo a repetir, es espiritual y es por medio del Espíritu Santo, y que para eso nos dejó las Escrituras, que son la guianza, la lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, dice su palabra. Es la que nos santifica, es la que nos lava. Entonces yo no voy a poder, ¿sí?, enfrentar ni al enemigo, ni a la naturaleza caída que todavía está en mí, o sea, la carne. Hay dos trampas muy peligrosas que el enemigo usa. Primero, usa las mentiras y empieza esa mentira a trabajar en tu propio pensamiento, en ese diálogo interno, de manera de que es como una espiral. Si tú no la detienes, va buscando, va degradándose, ¿sí?, y va descendiendo, y cada vez es más difícil salir de ella. Son esas conjeturas que te haces, es eso, suposiciones que acaban siendo tu realidad. Recuerda la historia del gato, ¿verdad? Pues es eso, que vas pensando en algo de tal manera que acabas creyendo que lo que pensaste es una realidad. A medida que te enfocas a ti mismo, entonces se van levantando barreras que te van aislando, principalmente de aquellos que realmente tienen y quieren o tienen la capacidad de ayudarte. La segunda trampa es más engañosa. La primera son las mentiras, son ese diálogo interno. Y la segunda es más engañosa porque es más sutil. Y es la que Satanás trata de convencerte que no hay nada malo, sino que simplemente es algo o ocasional o fue un mal día, para que sigas con esos patrones de pensamientos negativos, de autodestrucción, que impiden que llegues a una convicción o a un entendimiento de que hay un problema y de que es un problema serio. Mientras el problema no es serio, ¿qué hacemos normalmente? Seguimos con él. Es más, nos acostumbramos a vivir con él. Pero cuando tú empiezas a percibir las cosas como Dios las ve y empiezas a entender lo que la palabra dice, que basta una pequeña levadura, que es gravísimo lo que una pequeña zorra puede hacer. Cuando empiezas a entender y a percibir que realmente el pecado empieza en un pensamiento, en un deseo,
aún antes de una acción, entonces tomarás en serio los problemas que te están ocasionando y verás hacia dónde te están llevando. ¿Tú crees que alguien, un hijo, una hija de Dios, se levanta un día y dice, ahora se me antojó robar, matar, mentir, adulterar? No. Es un proceso lento y sutil, donde esas pequeñas cosas dicen, no está mal, no pasa nada. Y que si no se detiene, si se acepta como tal, creyendo que no tiene nada de malo, entonces, tarde que temprano, eso va a crecer de tal manera a que cuando ya se ha manifestado ese problema que creíamos que no era un gran problema o esa cosa que decíamos que no era mala, pues trae lo que Romanos 6:23 dice, trae la muerte, porque la paga del pecado siempre va a ser la muerte. Amén. Amén. Imagínate hasta dónde es la gravedad de creer una mentira o de creer que es lo mismo que no tiene nada de malo. Que hay mucha gente que piensa que hay diferentes maneras de llegar a Dios o diferentes maneras de relacionarse con Dios. O sea, hasta dónde no están las almas en juego, creyendo que el camino que han tomado es el camino correcto. Amén. Los patrones de pensamiento, la manera en que percibe las cosas, muchas veces van a levantar paredes emocionales que te van a impedir percibir las cosas como Dios las ve. Vamos a dar rápidamente algunos ejemplos de esas barreras para poder identificarlas y luego, con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñar nuestro corazón si hemos levantado algunas. Amén. Amén. Muchas veces las paredes emocionales evitan que participemos en actividades, ya sea por miedo a fracasar o por miedo a no sentirnos aceptados en lo que hacemos. A veces se manifiesta como un temor sistemático, o sea, constante, a sentirnos rechazados. Eso no está. Puede ser una timidez extrema o un nerviosismo ante situaciones que requieren una interacción social, sentimientos de envidia o desconfianza, tendencia a juzgar a los demás con dureza, mostrando poca empatía o comprensión. Y normalmente esas barreras siempre van a ser es un muro que se levanta entre nosotros y los demás, y aún con Dios mismo. Recuerda lo que hemos dicho, el cristianismo se define en una palabra, relación, con Dios y con los demás. Amén. Amén. Y pueden ser causas internas las barreras. Internas como la inseguridad, el miedo, sentimientos de inferioridad. Pueden ser causas circunstanciales, o sea que son por eventos, preocupaciones, estrés. O pueden ser ajenas a ti, exteriores, como el materialismo, la competitividad, el individualismo, o sea, cosas que dependen de otros. Como tú percibes las cosas, si tú cambias la percepción y empiezas a verte como Dios ve y como Dios dice que eres, estas barreras empezarán a diluirse. ¿Por qué? Porque si hay temor, tú entenderás que Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de adopción, por lo cual clamas, Abba, Padre. No te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si tú estás buscando o estás temiendo el rechazo, te vas a la palabra, sabes que si alguien te ha aceptado, aún dice, cuando éramos sus enemigos, no escatimó en dar a su Hijo por ti, ¿cómo no te dará en Él y con Él todas las cosas?
Si tú tienes el temor al fracaso y empiezas a ver lo que para Dios es éxito, entonces te darás cuenta que las barreras empezarán a caer, porque tú estás cambiando tu manera de percibirte a ti mismo. Amén. Si tú empiezas a tratar el problema de la manera y de la perspectiva correcta y con la percepción correcta, entonces vas a aprender, ¿sí?, que realmente la palabra de Dios se va cumpliendo en tu vida. ¿Por qué? Porque al tomar el lugar que Dios dice que tiene, al darle lugar a Dios que Él tiene y que dice que debe tener en tu vida, al percibir la vida como Dios dice que es la vida en Cristo, entonces le dejaremos que realmente el Señor lleve mis cargas, que el Señor dirija y que el sistema de navegación que ahora va a regir tu vida va a ser el Espíritu Santo. Amén. Y empezarás a mirar y a observar de una manera que antes no lo habíamos hecho. Entonces recuerda, hay tres tipos de perspectiva: la humana y la divina. No hay más que dos. La tercera es cuando la humana le da lugar a la divina y que tú y yo la conocemos como cristiana. O sea, hay dos naturalezas: el alma viviente y el espíritu vivificante. La naturaleza caída del primer Adán y la naturaleza divina y pura y santa del segundo Adán. La humana es como todo mundo lo ve. Es como la mayoría lo ve, como tú lo ves antes de conocer la percepción divina. Esa, ¿cómo la puedo conocer? A través de las Escrituras. La humana normalmente se maneja en lo que se ve. La divina se maneja en lo que se ve y en lo que no se ve. No puedes entender la divina de una manera natural. No la puedes entender de una manera racional. La perspectiva de Dios, la manera de Dios, se descubre a través de esa búsqueda. La palabra de Dios habla mucho de los misterios que hay en la Biblia. Un misterio es algo que está encubierto. Y los misterios del reino, los misterios que habla la Escritura, es para los que buscan a Dios. Y no la pueden encontrar con el conocimiento natural ni con la razón humana. Solamente se pueden buscar por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. No hay otra manera. Si tú y yo queremos realmente entender la perspectiva cristiana, que es la tercera, es la perspectiva de Dios a través de la nueva naturaleza que está en el hombre. Y tú y yo la tenemos. Pero es una manera que solo se logra rindiendo nuestra voluntad, haciendo que realmente sea Él el Señor de nuestra vida y permitiéndolo que entre en todas las áreas y las cuestiones de mi diario vivir. Desde las más pequeñas hasta las más grandes. Desde las más insignificantes hasta las más importantes. Amén. ¿Qué tengo que hacer yo para cambiar una mente reprobada a una mente restaurada? Número uno, tengo que conocer la verdad. Es la piedra angular del poder de Dios para cambiar. La verdad es el fundamento sobre el cual construimos o debemos de construir todas nuestras percepciones. Yo tengo que saber y percibir, por ejemplo, la santidad como Dios dice que es. La perfección como Dios dice que es. Si no está la verdad de Dios, mis percepciones van a estar mal orientadas, transgiversadas, deformadas, diluidas, adulteradas. O sea, no van a estar correctamente. El primer punto es conocer la verdad. Pero conocer la verdad no es citar un texto.
para llegar a conocer la verdad, que dice Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si yo quiero liberarme de esa percepción, yo tengo, que leer el versículo anterior, que es el Juan 8:31. Jesús les dijo a los que habían creído en él: si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad hará libres. Amén. Amén. Parafraseado, conocer la verdad es obedecer la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Amén. Amén. Número 2, conociendo la verdad, yo voy a tener una percepción correcta. Así como muchos no están conscientes de que están perdidos y que van al infierno, ¿sí?, hasta que el Evangelio les resplandece y entonces el Espíritu Santo hace la obra y trae la convicción, es cuando la gente, como vemos en Hechos, dice: ¿qué haremos? Y entonces el Evangelio dice: arrepiéntete y bautízate, sé discípulo del Señor, y entonces podemos, sí, ya vernos desde una percepción y perspectiva diferente. Amén. Amén. Número 3, tengo que tener los hábitos correctos. Estamos en la página 40. Cuando yo caigo en cuenta la fuente, de dónde proviene, o la raíz, es el principio, es el primer paso. Entonces yo sé que vengo con un patrón y yo tengo que cambiar ese patrón. Yo tengo hábitos que agarré de mi vieja pasada naturaleza y yo tengo que reemplazar esos hábitos. Pero lo voy a hacer en el poder de Dios para cambiar cuando yo empiezo a hacerme responsable. Si yo no reconozco mi responsabilidad, yo no puedo realmente tener la convicción de pecado y por lo tanto no puedo arrepentirme. O sea, yo tengo que partir de hacerme responsable. Por eso el Evangelio empieza: arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir, yo tengo que verme desde la perspectiva y la percepción de Dios, y Dios dice que el corazón del hombre es engañoso, es perverso, que todo designio y pensamiento del corazón es de continuo al mal, que el hombre ha corrompido su caminar sobre la tierra, que el hombre no es bueno y que solo bueno es Dios. Pero también entonces sé que Dios, aún con todo eso que Él me ve, Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú te fijas ahí en el 3, 19, 20, explica cuál es la condenación. Dice: esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y que no iban a la luz para que sus obras no se manifestaran. O sea, prefirieron seguir teniendo su perspectiva y su percepción, su justicia, y entonces no van a poder realmente creer. Amén. Amén. Entonces, cuando tú y yo empezamos a renovar nuestro entendimiento, a ser discípulos del Señor, haciendo la palabra de Dios, cumpliendo las leyes de Dios, estableciéndose en nuestro diario vivir, entonces podemos experimentar realmente la verdadera prosperidad y la verdadera bendición desde la perspectiva y la percepción de Dios. ¿Por qué es que han salido tantos evangelios tan modernos? Porque han distorsionado la perspectiva y la percepción de Dios y han tomado textos sacados fuera de contextos para darle a la gente lo que tiene comezón de oír. Número 4, tengo que vivir la vida como un libro abierto. Porque solo así nos daremos cuenta que el peligro para salirse del camino correcto va a disminuir. Cuando tú vives o procuras vivir como un libro abierto, pues te va a guardar de hacer cosas que te avergonzaría
si la gente las leyera. ¿Cómo lo vemos con mucha facilidad? ¿Sabes dónde se nota mucho? En los celulares. En las claves de los celulares. ¿Qué necesidad de traer una clave en tu celular? O sea, ¿qué necesidad hay? Si no tienes nada que esconder, no te preocupa quién lo agarre. ¿Cierto o no? Sí. Entonces, así debe ser nuestra vida. O sea, abierta completamente. Recuerdo en una ocasión, con un conocido, porque no es amigo, un cliente. Estaba yo a un lado de él y empezó con el celular. Yo veía que le movía, le dije, oye, pero pues está oscuro, no se ve nada. ¿Qué le mueves? Ah, no, dice, es que mira, le puse, no me acuerdo si bajó una aplicación, era una mica. Una mica, dice que no se ve de lado, se ve oscuro, pero solo yo la veo, mira. Y ya me enseñó y sí, pues ya la volteó y sí, ya vi que se veía bien el teléfono. Y luego la volteó y no se veía nada, dije, ¿y eso? Ah, es para que no vean lo que estoy viendo. ¿Quién? Pues mi esposa. Santo, mis hijos, dice, ¿por qué estás viendo? Ah, pues tú sabes, cosas de hombre. Dijo, ¿cuál? Y está viendo pornografía, no te hagas. Ay, ¿cómo eres? Pues sí, le dije. O sea, fíjate a qué grado llega. Pero cuando tienes no tienes problema en dejar tu teléfono donde quiera. Pero cuando hay oculto y lo agarra, ¿no? Yo creo que te han llegado muchos memes o videos de esos donde ya se murió porque la esposa agarró el celular. O sea, tenemos que vivir la vida como un libro abierto. Amén. Entonces, ese es el paso número 4 y ahí quedamos. Terminamos, primero Dios, queda poquito, la siguiente clase. Amén.